si no apoya a ninguno, tendría la calidad moral para indicar errores, para criticar y para hacer una oposición férrea como Leonel Fernández sabe hacerla. Había hecho un panorama, una visión global, vamos a decir así, de cuál era el futuro político de Danilo Medina y del PLD. Ayer, miércoles, expresé lo propio con el PRM y Luis Abinader, sobre todo, en caso de que llegasen a la presidencia, el enfoque de gobierno que deben tener. Hoy día quisiera hacer, para cerrar este proceso previo a las elecciones, ya que mañana ni participamos aquí, ni se puede comentar sobre temas de candidaturas por lo que contempla la ley electoral y la ley de partidos políticos, quisiera hablar sobre el futuro político de Leonel Fernández. Miren, el expresidente está en una de sus encrucijadas más grandes. Y sobre todo eso tiene razón de ser en la salida de su partido, de la organización política que lo llevó a la presidencia de la República en el año 1996 y que por igual volvió a la presidencia de la República en el año 2004 por unos 8 años. Hoy, después de discusiones en 2016, recuerden las manifestaciones en contra de una modificación constitucional que finalmente se produjo por Danilo Medina. Se reitera en el 20 el intento de modificación constitucional, pero esta vez no tuvo el mismo éxito. Leonel se empantalonó, quizás en una actitud que mucha gente la catalogó de fuera de lugar por ser un compañero del partido del gobernante, pero que le permitió a Leonel todavía tener sobre todo vida política en este escenario. Luego ocurre lo de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana y ahí se produce lo que era denominado un fraude y su equipo de campaña sencillamente decide junto a él salir de la organización PLDista, causándole el caos que hoy día tiene presente. Ante esta situación, se plantean diversas posiciones. Yo en lo personal no creo que Leonel Fernández sea el ganador de la contienda. Y sobre todo, en política uno nunca sabe qué pasará, pero también se debe tener claro que hay escenarios que plantean una posibilidad u otra. El que no va a ser presidente de seguro en este escenario soy yo, que no estoy corriendo como candidato. Pero todo aquel que corre como candidato alguna posibilidad, al menos ínfima, puede tener. En ese sentido, es bueno tomar en cuenta cuál es el futuro de Leonel Fernández hacia 2024 sobre todo, ya que en esta ocasión podría no llegar a la presidencia. Miren, si gana el Partido Revolucionario Moderno las elecciones presidenciales, hay dos caminos para Leonel. Uno es, en caso de que haya sido necesario, apoyarlo en el proceso electoral en caso de que no haya segunda vuelta, en caso de que haya segunda vuelta, perdón, y convertirse en una pieza clave para que el Partido Revolucionario Moderno alcance el poder. Otro aspecto podría ser el respaldo político al Partido de la Liberación Dominicana y otro elemento podría ser perfectamente como ocurrió con Balaguer en el año 2000, apartarse de la contienda y no neciar, como se dice en buen dominicano, en el escenario político y sencillamente apartarse y dejar que el PLD y el PRM corra solo. Las tres decisiones son sumamente difíciles y explico por qué. El Partido Revolucionario Moderno, con un apoyo de Leonel Fernández, gana seguro. Leonel Fernández cuenta con el favor de más de un 10% de la población. Ponga usted que la mitad de ese 10% vote. Sencillamente haría el PRM pasar en una segunda vuelta electoral. Pero la aceptación de un solo cargo en el gobierno del Partido Revolucionario, del Partido Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Moderno, sería suficiente para tener que elevar un nivel de dificultad a la Fuerza del Pueblo, que recién sale de un partido al que le tiene que hacer oposición y que tendría que volver a hacerle oposición a un partido en el gobierno para el año 2024 poder competir. Eso es sumamente difícil en estos momentos. Y conforme a lo que la historia dice de los partidos que se han aliado a un partido en el gobierno, terminan convirtiéndose en bisagra. Eso es sumamente difícil. Pero por otro lado está un posible apoyo de Leonel en el nivel presidencial al PLD. Yo entiendo que eso está prácticamente descartado, pero en caso de que se pueda producir,
yo creo que sería uno de los mayores errores que podría cometer Leonel Fernández. ¿Por qué? Sencillamente, el irse con el partido que tanto se criticó, sería prácticamente lo mismo que el presidente de la República dijo en un momento sobre una repostulación presidencial. Sería tragarse un tiburón podrido sin eruptar. Y eso no le conviene a Leonel Fernández en absoluto, sobre todo que en ese partido una de las quejas principales del exmandatario es que no se cumplían los pactos. Imagínese usted un pacto en este momento, no tendría media razón para cumplirse nuevamente. Y el tercer camino es el de no apoyar a ninguno de los dos, que a mi juicio, políticamente, de cara al 2024, podría ser el más efectivo, sobre todo en un aspecto. Si apoya a ambos, ya yo planteé los escenarios que podían producirse, pero si no apoya a ninguno, tendría la calidad moral para indicar errores, para criticar y para hacer una oposición férrea como Leonel Fernández sabe hacerla. Sobre todo que en el año 2000, recuerden ustedes, a la salida del poder del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández encaró un proceso de oposición contra Hipólito Mejía y eso le permitió llegar a la presidencia en el 2004. Pero no solamente ahí. Si Leonel Fernández en esta ocasión permite que el Partido de la Liberación Dominicana gane las elecciones, yo creo que automáticamente Leonel cavaría su propia tumba. Y por eso digo que son las coyunturas tan difíciles a las que se enfrenta el exmandatario. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que podría estar cavando su propia tumba. ¿Por qué? El gran éxito de Leonel Fernández es sencillamente que el Partido de la Liberación Dominicana pierda las elecciones y alcanzar una representación igual o mayor a la que tiene hoy día en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Porque con esto perfectamente, Leonel Fernández pudiese hacer una presión para la aprobación o no de leyes en el Congreso de la República y dificultarle el gobierno a quien sea que llegue a ocupar la posición principal, pero también pudiese así señalar al Partido de la Liberación Dominicana y decirle, en el 2012 te puse como presidente con mi apoyo. En el 2016 te enfrenté, pero no te tronché el camino para que llegaras a la presidencia. Pero en el 2020 me voy del partido y ya ves cómo pierde las elecciones. Con la derrota del PLD, en caso de que ocurra, Leonel Fernández podría mantenerse vivo, sobre todo si aumenta su caudal de senadores y diputados. No es lo mismo un partido en oposición, como podría ser el caso del PLD, con su principal líder inhabilitado para correr por las próximas elecciones y con su primer presidente en otra organización política con posibilidad de ser presidente de la República nuevamente, con un buen posicionamiento en el Senado de la República. Por ejemplo, haciendo un cálculo rápido, hay 5 senadurías casi seguras para Leonel Fernández. El caso de la provincia de Espaillat, que está todavía un aguacate dentro del Partido de la Liberación Dominicana en San Juan, un aguacate dentro del Partido de la Liberación Dominicana en La Romana, otro aguacate dentro del Partido de la Liberación Dominicana. En Hermanas Mirabal hay un buen posicionamiento de Bautista Rojas Gómez y en San Cristóbal Franklin Rodríguez está compitiendo por esa curul. Hay otras más que pueden sumarse. Imagínese usted que Leonel Fernández saque entre 5 y 8 senadores de la República. Puede frenar muchos proyectos, puede dificultar un gobierno de cualquiera de los otros dos partidos. Y estos elementos confluyen en el ambiente, dándole espacio a que en un periodo de crisis como el que estamos viviendo, de crecimiento económico proyectado para 2020, crecimiento mínimo proyectado para el 2021, de crecimiento nuevamente proyectado para la región latinoamericana para 2022 y 2023, experiencias pasadas de un PRD que no ha sabido gobernar, y eso me refiero desde Jorge Blanco hasta Antonio Guzmán, pasando también por Hipólito Mejía, incluso el mismo gobierno de Bosch, que duró 7 meses cuando era Partido Revolucionario Dominicano. Todo eso te permite tener un escenario y una previsión en que en un momento de crisis, nuevamente, con un partido más fortalecido, partido mayoritario, que por demás podría alcanzarlo, con un mayor caudal presupuestario, que era la dificultad que tenía
un PLD que era su partido de origen, debilitado por la salida del poder, perfectamente pudiese aplicar un espacio para que en el 2020 toda esa masa silente que había estado dubitativa y que prefería votar por el partido que estaba en el momento, participe en las elecciones de 2024 a favor de Leonel Fernández y él mantenerse vivo políticamente. Todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta. Y fíjense que planteé diversos escenarios de modo que el expresidente de la República y hoy candidato presidencial nuevamente pueda tener las posibilidades por un lado, la dificultad en caso de que llegue el PLD, y repito, el peor escenario para Leonel Fernández es que gane el PLD, en automático estaría cerrándose una puerta porque lo primero que sería es que se le diría es que no es necesaria tu presencia en el Partido de la Liberación Dominicana para ganar las elecciones. Mucha de la gente que está en la Fuerza del Pueblo hoy migraría al PLD, pero en caso contrario ocurriría, si gana el PRM, ocurriría lo contrario. Mucha gente que hoy está en el PLD, con un partido en oposición, podría migrar a la Fuerza del Pueblo, que es un partido que más mal que bien va en crecimiento, contrario al Partido de la Liberación Dominicana, que en las últimas elecciones alcanzó un 61.7, si mal no recuerdo, en 2016 en las presidenciales para Danilo Medina, alcanzó 30 senadores de la República, eso es algo inusitado, alcanzó ciento y tantos municipios, pero que hoy, por ejemplo, se ve con un 35%, en el mejor de los casos para su candidato presidencial, se ve perdiendo unas 40 plazas en los municipales y se ve con un escenario más debilitado en el Senado de la República y en la propia Cámara de Diputados. Todos estos elementos confluyen y podrían indicar o no en pocos días lo que sería el futuro político de Leonel Fernández en la República Dominicana.